Conquistadora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Iván Corona y este es el programa de Tlaxcala, la Conquistadora. El 16 de septiembre de 1840, en la ciudad de Oaxaca, Benito Juárez pronunció un discurso en el que en parte dijo lo siguiente, y a ver si lo podemos transmitir, que es la página número 1 del PDF. Porque los viles tlaxcaltecas prefirieron una rastrera venganza al honor nacional y prestaron su funesta alianza al invasor de Castilla, quien también los subyugó en premio de su perfidia y egoísmo criminal. Entonces, esta cita de Benito Juárez hace que nos hagamos algunas preguntas. ¿Benito Juárez era anti-tlaxcalteca? ¿Qué es lo que opinaba Benito Juárez de los tlaxcaltecas, aparte de lo que ya vimos aquí? ¿Y cuál fue el origen del mito de la tradición tlaxcalteca? ¿Fue Benito Juárez el que lo inició? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Benito Juárez para Tlaxcala? Bueno, es lo que vamos a estar analizando en este programa a lo largo de él. Así que quédate hasta el final del video, porque en este programa de Tlaxcala, la Conquistadora, vamos a analizar todo su discurso, no solamente esta parte, y vamos a ir encontrándonos que Benito Juárez, bueno, simple y sencillamente era un político más como cualquier otro de cualquier otra época. Utilizaba un discurso nacionalista, populista, utilizaba hechos históricos y los tergiversaba a favor de su causa nacionalista. Pero bueno, no nos adelantemos tanto en detalles y pues sin más, por favor, dale like a este video si te gusta, compártelo, y si ya estás conectado en la transmisión en vivo a través de Facebook, ve dejándonos tus comentarios o preguntas acerca de Benito Juárez precisamente y su relación con Tlaxcala. Y más tarde, el día de hoy, lo voy a estar subiendo en YouTube, así que también voy a estar al pendiente durante el estreno para que si hay comentarios pues los vaya yo contestando. Soy Iván Corona y empezamos. Pues bien, empezamos con el contexto histórico. Este discurso de Benito Juárez se presentó el 16 de septiembre de 1840. Es decir, fue un discurso que se presentó en la conmemoración o en las celebraciones del festejo del inicio de la independencia del movimiento de Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, pues era una celebración patriótica. Por ello, pues obviamente el discurso va a ser patriota. Ahora, hay que tener en cuenta el contexto histórico. Recordemos que para 1836 México había enfrentado una guerra civil interna, entre comillas, con el apoyo de Estados Unidos, mediante el cual se perdió Texas. Además, durante esa época de centralismo, muchos estados de la federación intentaron separarse, por ejemplo Yucatán o Zacatecas, incluso algunos estados del norte. Entonces México no estaba pasando por su mejor momento en aquella época, y un discurso que llamara a la unidad nacional era justo lo que se necesitaba en esos entonces para cohesionar a un país tan dividido por guerras civiles, por golpes de estado, por traiciones. Y hoy recordemos que por esa época la figura de Antonio López de Santa Anna, aunque no lo hizo abiertamente como Agustín de Iturbide, pues sí deseaba aglutinar en su persona todos los poderes del Estado mexicano. Entonces había un montón de idas y vaivenes en la política y aspecto militar mexicano, que pues México sobrevivió de milagro a estas batallas. En medio de este contexto político vamos a retroceder al 8 de diciembre de 1823. En el bosquejo estadístico de la célebre ciudad de Tlaxcala y su territorio, que es la página 2 del PDF, se publicó un ataque directo contra la ciudad y provincia de Tlaxcala. Recordemos que para 1823 estaba el Congreso Constituyente en la Ciudad de México, que estaba, ya una vez derrocado Iturbide y acabado su imperio, estaban redactando una nueva constitución, que sería la de 1824, y en ella, aparte del futuro de México, se estaba debatiendo el futuro de Tlaxcala también. Y es que existía un fuerte sentimiento anti-español y anti-tlaxcalteca entre la sociedad mexicana, que se vio reflejado en titulares o en publicaciones como esta. Dice: ya no debe ser capital, es decir, Tlaxcala, ya no debe ser capital, ciudad ni pueblo, ni menos consentirse que abrigue en sus miserables guaridas la plebe más insolente, viciosa, holgazana e inmoral del mundo. Los delincuentes más escandalosos de todas partes allí se refugian para robar impunemente y asolar los caminos, ni las arbitrariedades más insufribles que se conocen.
Sobre los escombros de tan infame pueblo debe levantarse un monumento que diga: aquí fue la traidora Tlaxcala que vendió su patria al extranjero y que ya no existe, para que no vuelva a cometerse semejante patricidio. ¡Wow! ¡Cuánto odio en una sola cita! Entonces vemos que el sentimiento antiespañol y anti-tlaxcalteca estaba a todo lo que daba. En este Congreso Constituyente se estaba debatiendo la existencia misma de Tlaxcala, porque existía una corriente que decía que debían desaparecer Tlaxcala, y como ya vimos, no solo querían desaparecerla del mapa, sino que si se podía, había que dejar en ruinas la ciudad y desaparecerla del mapa por completo. Había voces que decían que tenía que agregarse a Puebla, y había otras que decían que se tenía que hacer un estado nuevo con algunas secciones de Hidalgo y del norte de Puebla y toda Tlaxcala, pero que su capital de este nuevo estado fuera en Tulancingo, o que se agregara completamente a Puebla. Entonces había este sentimiento anti-tlaxcalteca, lo que nos hace preguntarnos o nos hace reflexionar en los discursos populistas que han surgido a lo largo de la época, porque si tratamos de hacer un paralelo de este discurso anti-tlaxcalteca con el discurso anti-mexicano que se dio en 2018, cuando Trump era candidato a la presidencia de Estados Unidos, vemos similitudes, ¿vale? No digo que sea lo mismo, pero hay ciertas similitudes. Por ejemplo, en 1823 México apenas se había independizado de España y había que buscar un culpable para todas las desgracias que venía arrastrando el país, que ya no era Nueva España, ya era México, y los culpables fueron los españoles y obviamente los aliados de los españoles. Los más conocidos fueron los tlaxcaltecas. Entonces, este estigma de que allí o aquí en Tlaxcala existía la plebe más insolente, viciosa, holgazana e inmoral del mundo, pues alentaba este espíritu nacionalista de México en el que, sí, los tlaxcaltecas son los malos, destruyámoslos a ellos y entonces el mundo y este país será un lugar mejor. Y algo similar ocurrió en 2018 cuando Trump llamó violadores a los mexicanos, o que dijo que solamente lo peor de México iba para Estados Unidos. Es un discurso populista que busca polarizar a la población en contra de un enemigo común, pero digo, el trasfondo político pues es muy diferente, ¿no? O sea, las ambiciones de Trump no eran llegar a la presidencia, y el medio para llegar a la presidencia pues era el discurso nacionalista. En 1823 buscaban instaurar un sistema republicano en México que fuera duradero, y ese era el objetivo, y para poder conseguirlo pues había que, por así decirlo, darle fin a todas estas instituciones que habían prevalecido hasta antes de 1823, y pues entre ellas estaba Tlaxcala, ¿sale? Entonces, en medio de este discurso nacionalista, Puebla fue uno de los principales promotores de este estigma de que Tlaxcala no existe, de que Tlaxcala era la cuna de la traición, etcétera, etcétera, etcétera. Puebla tenía sus propios intereses de por medio. Por ejemplo, recordemos que durante todo el virreinato Tlaxcala se reconoció y en cierto modo se respetó su estatus de provincia de indígenas o provincia indígena, en el sentido de que solamente los indígenas podían gobernar esta provincia. Y aunque sí hubo españoles que lograron penetrar en la provincia y hacerse de tierras, fue bastante más limitado que en el resto del país. Y Puebla veía que, por ejemplo, en la zona de Huamantla, de Ixtenco, de Citlaltepec y en la zona de Tlaxco había fértiles tierras que estaban desaprovechadas. Y pues la manera más fácil de aprovecharse de esas tierras pues era anexarse Tlaxcala. Entonces volvemos al punto. Una cosa es el discurso nacionalista y otra muy diferente es el fin que se quiere conseguir a través de este sistema o de este discurso nacionalista. Estos son los antecedentes, estos son los orígenes del mito de la traición, después de lo cual todos o la mayoría de los políticos nacionalistas mexicanos fueron repitiendo a lo largo del tiempo, pues para consolidar esta identidad nacional donde los aztecas o los mexicas eran el pueblo bueno y oprimido, o el pueblo bueno que vivía feliz en el Anáhuac, y llegaron los españoles y los tlaxcaltecas traicionaron a los mexicas para el dominio de 300 años de España. Estas son las bases, ¿vale? Vamos ahora sí a adentrarnos a analizar parte por parte el discurso de Benito Juárez, y vamos a irnos dando cuenta de que este discurso nacionalista está impregnadísimo en su mente, y aquí cabe hacernos unas preguntas. ¿Benito Juárez realmente creía lo que decía? ¿Sabía que lo que decía era mentira? ¿O
peor aún. Realmente eso era la conclusión a la que se llegaba según las fuentes históricas de la época. Vamos a irlo analizando a lo largo del video. ¿Sale? Empecemos con el discurso de Benito Juárez. Vámonos a la página número 3, que inicia de esta manera. Me voy a meter en el personaje, ¿eh? Conciudadanos. No, ese es más como de Fox. Bueno, el día 16 de septiembre de 1810 es para nosotros del más feliz y grato recuerdo. En él rayó la aurora de nuestra preciosa libertad. En él recibió el león castellano una herida mortal que más adelante lo obligó a soltar la presa. En él la providencia divina fijó al monarca español el hasta aquí de su poder, dando al pueblo azteca un nuevo Moisés que lo había de salvar del cautiverio. En él los mexicanos volvieron del letargo profundo en que yacían y se resolvieron a vengar el honor ultrajado de su patria. Y después de leer esto no puedo dejar de imaginarme el meme de Los Simpson cuando la Unión Soviética, pero si la Unión Soviética ya desapareció, y sale Lenin con un brazo, es lo que queríamos que creyeran, ¿no? Así, algo similar me imagino que los mexicas o los aztecas estaban dormidos y dijeron, ha renacido el imperio mexica. Y todos, no, pues que ya había desaparecido, y sale Cuauhtémoc, es lo que queríamos que pensaran ustedes, ¿no? Entonces, desde aquí nos damos cuenta que ya empezamos mal. Empieza a utilizar un lenguaje mesiánico en el que compara al Moisés de la Biblia, que lideró al pueblo israelita en su salida de Egipto hasta la tierra prometida, al cura Miguel Hidalgo, que era católico y no tenía nada que ver con la religión judía, y que él había liderado una nueva revolución, una nueva... pues no sé de qué otra manera llamar la parte de revolución, en contra del imperio español, y guió al pueblo azteca hacia la libertad, de nuevo. Bueno, empecé, es un discurso nacionalista. Hasta aquí digamos que, bueno, se le puede pasar, ¿no? Pasemos a la siguiente cita, que es la página número 4. Y aquí empiezan algunas contradicciones entre lo que decía y lo que hacía Benito Juárez, ¿vale? No cuadra lo que dices con lo que haces. Hablando de Miguel Hidalgo y Costilla, que ya dijimos que dijo que era un Moisés, dijo, él es un sacerdote humilde del clero mexicano, es un virtuoso párroco del pueblo de Dolores. Lo diré de una vez, él es el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, ¿sí? Este es el dichoso mortal que el cielo destinó para humillar en México la tiranía española. Pasemos a la página 5. Pero Hidalgo no sacrifica inútilmente su existencia como Catón, ni necesita de los hechos sangrientos y nefarios que estimularon el patriotismo de Bruto ni de Tell. Su alma es de temple más delicado, su amor patrio es más acendrado, y la sola consideración de que es esclava su patria lo determina a romper sus cadenas. Sin más soldados que unos cuantos indígenas, sin más armas que hondas, hoces y palos, da en el pueblo de Dolores el grito siempre glorioso de independencia o muerte. No sé, si yo estuviera viendo esto en YouTube, yo me estaría en este momento riendo un poco. Analicemos algunos contrastes. Para empezar, sabemos que poco después de 1840, Benito Juárez sería el principal promotor de las leyes de reforma. En las leyes de reforma se separa la religión, el clero, del Estado. Hace una separación clara entre uno y otro. Benito Juárez era anticlerical a más no poder, pero el discurso nacionalista de esa época decía que Miguel Hidalgo y Costilla era el héroe de la independencia nacional, en contraparte de Agustín de Iturbide, que era un egoísta que solamente buscaba su propio beneficio. Pero aquí tenemos una contradicción, porque se supone que el clero es malo. El clero es el que mantuvo en la ignorancia al pueblo mexicano, según lo que más adelante va a decir Benito Juárez. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo blanquea, y en vez de decir que fue un sacerdote del clero, dice un sacerdote humilde del clero. O sea, él no era malo, todos los demás sí, menos él, porque él fue el que liberó a la Nueva España. Está bien. Ahora, después dice que no necesita de hechos sangrientos y nefarios, como lo que hizo Bruto en Roma y las otras citas que hace un poco antes. Pero si nos ponemos a repasar un poco el movimiento de Miguel Hidalgo, nos damos cuenta que a donde llegaba, este cuate no le importaba masacrar a todos los españoles que encontraba allí.
más sangriento que el movimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, pocos en la historia de México. Entonces, aquí nos está blanqueando a Miguel Hidalgo y Costilla de una manera monumental. Y el toque, la cereza en el pastel que me encanta, por lo contradictorio que es que le pone en la boca de Miguel Hidalgo y Costilla las siguientes palabras, que en el grito de Dolores, él dijo, independencia o muerte, y entonces en la cabeza de Benito Juárez todos los indígenas del pueblo de Dolores, ¡sí, viva la independencia! Pero si volvemos a las fuentes históricas, nos damos cuenta de que algo más parecido a lo que dijo Miguel Hidalgo y Costilla en aquella época, o en aquel 16 de septiembre, fue viva Fernando VII, muera el mal gobierno. No hubo ni un solo grito que proclamara la independencia. Sin embargo, bueno, para Benito Juárez, pues ya le puso palabras en su boca a Miguel Hidalgo. Pasemos a la siguiente página del PDF y dice de la siguiente manera: pero, oh desgracia, sus votos no han tenido cabal cumplimiento. Su patria, destrozada por la funesta guerra civil, presenta todavía el aspecto de un campo de batalla. El edificio está levantado, es verdad, pero no se ha podido consolidar. Es necesario que los operarios imiten la actividad del primero y que no hagan uso de materiales del antiguo edificio. Más claro, para que la obra de la independencia que nos dejó encomendada el héroe de Dolores reciba su más perfecta consolidación, necesitamos de dos cosas. Primera, imitar la resolución noble de Hidalgo para trabajar en el bien de la patria. Y segunda, desechar de nuestro sistema político las máximas antisociales con que España nos gobernó y educó por tantos años. Y si esto me dijeran que viene o lo dijo, por ejemplo, Nicolás Maduro, o que lo dijo cualquier otro líder populista de nuestra época, se lo creo. Vamos, que si en esta época existe el chavismo y otras corrientes, para no decir otras que me vayan a banear, pero aquí Benito Juárez era hidalguista más no poder, lo consideraba como el prócer de la patria y quería continuar con su legado, siendo que pues Miguel Hidalgo y Costilla, pues si nos ponemos a analizar lo que hizo, pues no hizo mucho, porque cuando tuvo la oportunidad de tomar la Ciudad de México y realmente hacer un cambio o lograr sus objetivos, no quiso hacerlo. Digo, en el video pasado sobre Axayacatsin yo les decía, pero pues Axayacatsin es un héroe, pero pues ¿qué hizo? No impidió la alianza hispano-tlaxcalteca, tampoco impidió que Hernán Cortés conquistara Tenochtitlan, y entonces ¿qué hizo? Miguel Hidalgo lo mismo, su movimiento, ¿qué logró? Muchos me van a criticar acá, es de que gracias a él se inició el proceso de independencia. Pues sí, pero pues su movimiento quedó prácticamente extinguido y fue un movimiento criollo de finales de la época de guerra de independencia el que terminó haciendo el trabajo. Bueno, aquí ya es un criterio de cada quien, ¿sale? Pero desde mi punto de vista, el legado de Miguel Hidalgo no va más allá de un montón de personas que se sublevaron y que ellos sí cometieron masacres indiscriminadas en los pueblos a los que iban. Pero bueno, esa pues ya es percepción de cada quien, ¿vale? Así que recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Aire MX desde la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl. En cabina está Patocano, un saludo. Si quieren, déjenos sus comentarios, déjenos aquí un saludo si quieren que lo leamos. Y pues, sin más, vamos a continuar. Sorbito del atolito. Se me seca la boca. Pues bueno, hasta aquí ya hablamos de Miguel Hidalgo y Costilla, del discurso de Benito Juárez sobre Miguel Hidalgo y Costilla, que está más deformado que, no sé, el Deforma, el periódico digital del Deforma. Bueno, pasemos a la siguiente página, que vendría siendo... aquí no me salen las páginas en las que vamos. Pero dice, pero antes debo advertir que al hablar en esta vez de la nación española, no me propongo zaherirla. No es mi intención renovar heridas que deben cicatrizarse con el bálsamo saludable de un patriotismo ilustrado. Hablo de España conquistadora y no de España amiga de la justicia. Solo recuerdo sus pasados extravíos para deducir de ellos consecuencias saludables a mi patria, pues por lo demás, yo respeto a esa nación que, tributando a la moderna civilización, ha adoptado en su administración pública las doctrinas de una política justa y liberal, ha confesado ya la justicia de nuestra causa y ha reconocido nuestra nacionalidad.
Buen día, Oscar Cedeño. Saludos. Y bueno, aquí vemos algo curioso. Por lo menos nos habla del pragmatismo de los políticos. Porque en un discurso que pudo haber... No, de por sí le tira a España, pero pudo haber hecho mucho más, con justa razón, porque España sí hizo cosas que no eran del todo aceptables en América, las pudo haber reprochado, pero recordemos nuevamente el contexto histórico. Estamos hablando de 1840. Apenas unos cuantos años antes, la reina Isabel, no recuerdo, sí, creo que sí era Isabel. A ver si por ahí podemos tener el dato, Pato, de cuál fue la reina que reconoció la independencia de México, pero creo que sí es Isabel. Y entonces, recientemente España reconoce ya la independencia de México y pues ya se establecen relaciones diplomáticas, y pues no era muy factible que a una potencia que en declive, pero todavía potencia, que recién reconoció tu independencia, pues le empieces a tirar de más, ¿verdad? Sí, entonces, Isabel II, ¿vale? Sí era Isabel II, no la de Inglaterra, la de España. Entonces, este pragmatismo político de que le tiro a España, pero con cuidado, porque no vaya a ser que apenas nos reconocieron y ya les estemos echando pestes. Ay, políticos a final de cuentas, ¿no? En fin, pasemos a la siguiente. Y aquí empieza lo interesante. El egoísta, lo mismo que el esclavo, no tiene patria ni honor. Amigo de su bien privado y ciego tributario de sus propias pasiones, no atiende al bien de los demás. Ve las leyes conculcadas, la inocencia perseguida, la libertad ultrajada por el más fiero despotismo, ve el suelo patrio profanado por la osada planta de un justo invasor, Maciosare. Sin embargo, el insensato dice: nada me importa, yo no he de remediar al mundo. Ve sacrificar a sus hermanos al furor de una cruel tiranía, con la misma indiferencia que la oveja mira al lobo que desola al rebaño. Y bueno, aquí digo, Juárez tiene un punto, ¿vale? En el sentido de que México vivía una guerra civil muy intensa y seguramente hubo personas que pues trataron de no inmiscuirse en asuntos políticos ni militares, y ni apoyaban ni al bando conservador ni al bando liberal, pero pues recuerden que durante una guerra, si no estás conmigo, estás en mi contra, ¿vale? Entonces, es una crítica contra los egoístas de los que habla Benito Juárez. Pero aquí el discurso de Benito Juárez, vamos a resumirlo así: está hablando en contra de lo que él considera personas egoístas que solamente ven por su propio bien. Digo, es algo cierto, el egoísta ve solo en su propio bien, pero la aplicación que le da a esta terminología, o que le da a este discurso, cómo lo desarrolla, me parece completamente incorrecto, y ustedes lo van a poder ver a lo largo de él. Veamos lo que dice en la siguiente parte del discurso. Estamos hablando de Grecia. Este cuate se puso a citar un montón de cosas. Aquella antigua Grecia, y por ahí había unas fotos que creo que te mandé, Pato, de Grecia, etc. Aquella antigua Grecia que se cubrió de gloria triunfando de las legiones numerosas del soberbio Jerjes, después se cubrió de la ignominia sucumbiendo a las inferiores fuerzas de Filipo, porque en una época sus hijos estaban animados del amor a su patria, y en la otra solo buscaban sus mejoras personales. Y ya. Ese es el análisis crítico de fuentes históricas, de testimonios, de documentos de la época del gran historiador Benito Juárez. Eso fue su conclusión. Es de que en una época amaban a su patria y por eso ganaron. Y en otra época no amaban a su patria y por eso perdieron. Wow, qué análisis tan simplista de los hechos. Pero le sirve porque después va a venir desarrollando la siguiente idea. Vamos a ver otro ejemplo que él nos puso, un ejemplo magistral de análisis geopolítico de las épocas antiguas. Roma, que en los bellos días, en la siguiente página, Roma, que en los bellos días de su república se había hecho la señora del universo y el modelo del valor y de las demás virtudes sociales, se vio después humillada a los pies de sus emperadores y al fin destrozada por las armas de la barbarie, porque entonces cada cual de sus hijos procuraba sus propias comodidades, cada cual se abandonaba a la más vergonzosa apatía. Y nuevamente, en una época, cuando fueron república, que no era la república como la conocemos hoy, por cierto,
fue cuando alcanzaron gloria y esplendor. Y después, cuando llegaron los emperadores, fue cuando Roma llegó a su fin. Y bueno, digo, quienes sepan un poquito de historia del Imperio Romano saben que la época de mayor esplendor de Roma se alcanzó precisamente cuando había emperadores en Roma. La época de mayor auge cultural, económico, militar fue durante la época que había emperadores, que había traiciones y que había un emperador tras otro y que nunca podía llegar un emperador a viejo. Pues sí es cierto. Pero Roma en sí tuvo un auge cultural cuando hubo emperadores. Yo no estoy diciendo que esté bien que ahorita tengamos un emperador, pero estamos analizando lo que estaba diciendo Benito Juárez en este discurso simplista de que cuando la gente ama su patria y la defiende, le va bien, y cuando la gente es apática y egoísta, le va mal. Y con esa simple deducción o conclusión a la que llegó se podía aplicar a Tenochtitlan. Vamos a la siguiente, y aquí viene lo bueno. México, poblada de 1000 naciones guerreras y por la misma naturaleza defendida, recibió la ley de un puñado de aventureros porque los viles tlaxcaltecas prefirieron una rastrera venganza al honor nacional y prestaron su funesta alianza al invasor de Castilla, quien también lo subyugó en premio de su perfidia y egoísmo criminal. Les doy un momento para que lo dijeran. En lo que saludamos a Lex ACL y a Edgar Carro Albarrán. Gracias por sus comentarios. ¿Ya lo superaron? Ok. Pues aquí dice este amigo, viene diciendo que en Roma y en Grecia les iba bien cuando la gente amaba a su patria. Y después, cuando la dejaron de amar, les iba mal. Y aquí va más allá, porque dice y reconoce Benito Juárez, hasta cierto punto, que México estaba poblada de 1000 naciones. Que bueno, digo, no son 1000, pero pues saben a lo que se refiere, ¿no? No era un solo país, pero comete el error de decir México, como si un estado nacional grande aglutinara a muchas naciones pequeñas, pero pues sabemos que no era así. En Mesoamérica existía el Imperio Purépecha, el Imperio Mexica o Mexicayotl, como ya lo analizamos en otros videos, además de pequeños Tlatojcayotl independientes, como el de Tlaxcala, como el de Mestitlán, Huexotzinco, Cholula y entre otros. No era un solo país, pero Benito Juárez lo reduce a que existía México. Y entonces cobra sentido dentro de su cabeza que diga que los tlaxcaltecas, como eran parte de México, dice, prefirieron una rastrera venganza al honor nacional. Una rastrera venganza, como si los tlaxcaltecas tuvieran esta necesidad innata de vengarse de los mexicas en lugar del honor nacional, como si hubiera algo que defender a nivel Mesoamérica, como si hubiera un país. Bueno, este es un análisis que ustedes ya lo saben, ¿no? O sea, ya sabemos que no existía ningún país México, pero digo, podemos rastrear los orígenes de esta creencia popular de que sí existía un país unificado, por ejemplo, entre otros, al discurso de Benito Juárez de 1840, que como después los historiadores o las personas que lo volvían a leer decían, pues si lo dijo Benito Juárez, que es el benemérito de las Américas, que además es el presidente más querido de México, pues tiene que ser verdad, ¿o no? Son consecuencias de lo que dijo Benito Juárez. Ahora, no va más allá. Benito Juárez no solo culpa a los tlaxcaltecas, va más allá, e incluso culpa a nuestros antepasados, dice él. Leamos, la siguiente página dice: si en aquel periodo de funesta memoria nuestros antepasados hubieran tenido desprendimiento, si hubieran sacrificado su aparente reposo, sus engañosas comodidades y su misma vida al bien de la nación, nuestra esclavitud no hubiera sido tan prolongada, tiempo que hubiera variado nuestra condición y ya no lucharíamos hoy con las viciosas costumbres de nuestros conquistadores. Otra vez, les doy un momento para que lo analicen. Este señor está diciendo que no solo fue culpa de los tlaxcaltecas, fue culpa, pues básicamente, de todos nuestros antepasados, porque en la mente de Benito Juárez había un montón de pueblos muy adelantados para su época y que vieron a un puñado de españoles y que voluntariamente cruzaron los brazos y agacharon la cabeza, que no hicieron absolutamente nada para defenderse de la invasión española. Que ojo, esto también es un error histórico. Recordemos
que, aparte de los tlaxcaltecas, zempoaltecas, huexotzincas, cholultecas, cuauquecholtecas, texcocanos, xochimilcas, azcapotzalqueños, bueno, los de Azcapotzalco, no sé cuál sea el gentilicio, básicamente Tenochtitlan luchó sola, ¿vale? Entonces no es que nuestros antepasados no hubieran hecho nada para evitar el cambio de paradigma geopolítico en Mesoamérica, sino que fueron ellos los que voluntariamente, digo, no sé si estaban 100% conscientes de lo que iba a pasar después o no, probablemente no, pero pues fueron ellos los que decidieron cambiar ese sistema de gobierno o ese sistema geopolítico que existía hasta 1519. En fin, Benito Juárez. La siguiente imagen o la siguiente cita, que es parte de este discurso, ojo, no estoy poniendo el discurso completo, estoy poniendo las citas más relevantes. Si quieren buscar el discurso completo, en un momento les busco el link y se los comparto para que después en su casita, en la comodidad de su teléfono, mientras van en el transporte público, mientras están por aquí, por allá, lo puedan leer. Vale la pena leerlo, o sea, más allá de que contiene errores históricos, este tipo de análisis de los discursos de los políticos, de cualquiera, hazlo con el político que se te ocurra, el que tú quieras. Analiza qué es lo que dice, intenta pensar por qué lo dice, qué es lo que quiere conseguir diciendo eso, y te vas a dar cuenta que los políticos son de lo peor que existe. Un saludo a todos los políticos que nos estén viendo en este momento. Tú no, si tú eres político y lo estás viendo esto, está bien, tú no eres así. A ver, aquí ya tengo el link. En un momento ya se lo subo a la transmisión en vivo, y yo creo que lo voy a dejar en la descripción del video cuando lo suba a YouTube, ¿vale? Pero insisto, este pequeño ejercicio que estamos haciendo con el discurso de Benito Juárez, hazlo con cualquier discurso de cualquier figura pública. Por ejemplo, con uno de Martin Luther King, con algún discurso de, no sé, de Chávez, con un discurso de Maduro, con un discurso de Putin, con un discurso de Biden. Con cualquiera, haz el ejercicio y vas a darte cuenta de muchas cosas, por qué dicen lo que dicen, qué es lo que quieren conseguir, qué es lo que quieren ocultar. Ahí está, ya le subí el enlace, ¿vale? Entonces continuamos. Dice: si el despotismo tiene aliados y si la patria tiene enemigos feroces, lo son precisamente estos seres degradados e insensibles que, semejantes a los brutos, solo atienden al pasto que los alimenta. Y aquí, en un plot twist que todo mundo veía venir, Benito Juárez empieza a tener un discurso un tanto de odio en contra de las personas que él considera que son egoístas y que no ponen en primer lugar a la patria como él, ¿vale? Y este discurso de odio que vamos a analizar es muy curioso porque nos hace cuestionarnos ¿a qué se refería exactamente Benito Juárez con estas palabras? Pasemos a la siguiente imagen del PDF, por favor. Purguemos a nuestra sociedad de esta raza perniciosa que le roe las entrañas y, lejos de imitar su conducta criminal, resolvámonos como hidalgo a trabajar, no para saciar una ruin venganza, no para vivir en la opulencia a costa de la sangre de los pueblos, sino para hacer la felicidad y la gloria de la patria. Pero la primera palabra, purguemos a nuestra sociedad de esta raza perniciosa. Digo, si hoy en día algún político dijera esta frase, todo el mundo le hablaría y le empezaría a poner que es un gen o sirio lo que está sugiriendo. Que se lo pregunten a los tutsis y a los hutus en África, o bueno, no, hay muchos ejemplos. No quiero que nos vayan a banear el video. Pero cabe la pregunta: ¿purguemos a nuestra sociedad de esta raza perniciosa? Pregunta: ¿de qué raza? ¿De los tlaxcaltecas? ¿De los egoístas en general? ¿O a qué se refiere con purguemos a nuestra sociedad de esta raza perniciosa? ¿Cómo lo quería hacer? Si de repente Benito Juárez hubiera tenido un poder, que lo tuvo después, dictatorial en México, sin todas las guerras que atravesó, ¿qué política hubiera utilizado para purgar a la sociedad mexicana de esa raza perniciosa? Son preguntas, ¿verdad? A lo mejor solamente fue parte de su discurso, pero, o sea,
Y debemos entender que cuando una persona con un alcance público, o que hay mucha gente que lo considera un líder o una figura pública, hay mucha gente que no está bien de su cabeza y que está dispuesta a hacer lo que le dicen solamente porque lo dice tal persona. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿sale? Benito Juárez, la regaste, carnal. Y bueno, ya después se pone a tirarle a España, ¿no? En la siguiente imagen dice, de España: descuidó la educación de los mexicanos, les cerró las puertas de las ciencias, les inculcó las doctrinas de una ciega obediencia por obligarlos a reconocer la esclavitud como el primero de sus deberes, crió clases con intereses distintos y con una suma, aunque pequeña, de poder arbitrario para que, creyéndose estas de una raza superior, oprimiesen a su vez y formasen una de las gradas de su maléfico trono. Les prohibió toda comunicación con naciones extrañas, cerrando puertas al comercio y fomentando un odio criminal contra el extranjero, a quien hacía aparecer como enemigo de Dios y de los hombres. En la siguiente imagen, seguimos leyendo, estableció la inmoral y vergonzosa pena de azotes a fin de acostumbrarlos a perder el pudor, que es el baluarte más firme de la dignidad en el hombre. Para empobrecerlos, puso fuertes tributos que exigió con el más inflexible rigor. Mezcló la política con la religión para revestir a sus máximas de una veneración que solo a Dios es debida, sistemó la intolerancia y el fanatismo, y cualquiera que osaba reclamar sus derechos o atacar los abusos de poder con las armas de una razón ilustrada, recibía el cadalso o la hoguera por única satisfacción a sus reclamos. Y bueno, aquí digo, te puede caer bien o te puede caer mal el Beni, pero en lo que dijo en esta parte, digo, parte de razón tiene. Parte de razón, ¿vale? Porque si bien es cierto que sí se crearon universidades durante la etapa virreinal, digo, no era un acceso universal a la educación la que existía, sino que era reservada principalmente pues para españoles, criollos, o para la nobleza indígena de los pueblos, pero digámoslo así, el grueso de la población pues no recibía educación, ¿vale? Eso es algo que es cierto, ¿vale? Otra cosa que también es cierta es que la metrópoli, España, limitaba el comercio de los virreinatos con otros países que no fueran España, y a veces ni siquiera entre virreinatos podían comerciar, lo cual pues en realidad sí limitaba el crecimiento económico de los virreinatos. Entonces aquí podríamos hacer un análisis muy detallado de cada una de las cosas que dijo, y hay cosas que son ciertas, otras cosas que debemos de entender con matices y otras que pues no, ¿vale? Pero bueno, es tema para otro video. En fin, la siguiente dice: tal es la conducta que observó España para dominarnos, es decir, aislar, corromper, intimidar y dividir. Estas fueron las máximas de su política cruel. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Nuestra miseria, nuestro embrutecimiento, nuestra degradación y nuestra esclavitud por 300 años. Y aquí este discurso, los políticos en realidad creo que nunca han podido superar este discurso de que siempre se le echa la culpa al pasado, ¿no? Es de que, aquí lo está diciendo Benito Juárez, por culpa de los 300 años de esclavitud o de virreinato españoles que hoy estamos así, ¿vale? Y digo, si analizamos esto desde un punto de vista objetivo o neutral, analicemos. Hasta 1810, que fue cuando inició la Guerra de Independencia, digo, Nueva España no era el país o la región del mundo más igualitaria, eso está claro. Había muchas diferencias sociales y había grupos muy marginados. Pero, si comparamos cómo estaban en 1810 a cómo estaban en 1840, cuando Benito Juárez dijo esto, pues es de que la verdad las guerras civiles propiciadas por los gobiernos mexicanos, porque no sabían ponerse de acuerdo para establecer un rumbo fijo para el nuevo país, porque cada quien buscaba sus propios intereses, por lo que ustedes quieran, entre 1810 y entre 1840, México estuvo a punto de desaparecer por culpa de los propios mexicanos. Entonces eso de echarle la culpa siempre a otros por los sucesos buenos o malos que ocurran en el país o en determinada época, eso no es algo nuevo. Eso es algo que ya desde la época de Benito Juárez se hacía. Y digo, hasta 1840 la única intervención extranjera que yo recuerdo en este momento fue cuando España intentó reconquistar México en 1830 y tantos, si no me equivoco. Es decir, la intervención estadounidense fue hasta 1846. La intervención francesa, la fuerte, por así decirlo, fue hasta 1862. Entonces,
Digo, como que no podemos echarle la culpa todavía a las guerras extranjeras por eso. En fin. Pero en la siguiente página del PDF, pero nosotros que formamos una nación libre y soberana, nosotros que hemos adoptado la forma de gobierno republicano, nosotros que no somos señores de vasallos degradados, debemos proteger al hombre librándolo de los tributos que lo agobian y que menoscaban el sustento de sus hijos. Debemos seguir las reglas de una política ilustrada y justa, debemos remover todos los obstáculos que impiden el libre ejercicio de sus derechos, y etcétera, etcétera, etcétera. Vale, nos quedamos con la primera parte. Dice, nosotros que hemos adoptado la forma del gobierno republicano. Y aquí es donde se genera esta polarización. Es decir, cualquier persona que no esté de acuerdo con la forma de gobierno republicana, inmediatamente cae, desde el punto de vista del discurso de Juárez, en la contraparte de que son los egoístas criminales que solo ven por su propio bien, tlaxcaltecas, españoles y cualquier otra persona que se te ocurra meter en ese grupo, ¿vale? Entonces, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Y ya lo he dicho en otros videos anteriores, en otras publicaciones. No se trata de decir que todos los conservadores eran malos, es decir, no porque alguien quisiera que fuera un rey el que gobernara en México, quiere decir necesariamente que era malo. Ponte a analizar en esto, antes de que me funes, ponte a pensar en esto, ¿vale? Mientras hubo un gobernante, rey, emperador, lo que tú quieras, en el país en el que tú vivías, las cosas, no eran las mejores del mundo, pero pues había cierta paz, había cierta tranquilidad. No era atribuible precisamente a que fuera un rey, ¿vale? Era que no había revueltas tan grandes como las que hubo en 1810, pero en tu memoria recuerdas que pues las cosas estaban bien. Y de repente eso pasó cuando tú tenías, 20 años. 1810 tú tenías 20 años. Para 1840 ya pasaron 30 años. Significa que tú ya tienes 50 años. Y significa que lo que tú recuerdas es que cuando había un rey gobernando en Nueva España, las cosas estaban más o menos tranquilas. Pero desde que llegaron los republicanos al poder, hacerse de grupos liberales, conservadores, república centralista, república federal, y pues las cosas nomás no están bien. O sea, para nosotros es algo que ya quedó en el pasado, pero para una persona que vivía en esa época, 30 años viviendo en guerra civil era mucho. Y de repente llega alguien y que te dice, oye, pues queremos volver a instaurar un rey en este país, y tú te acuerdas que en esa época, para ti, para tus adentros, recuerdas que te iba mejor, pues la realidad es que mucha gente se iba a poner del lado de eso, porque habían visto que con los republicanos, ya sea centralistas o federalistas, las cosas simple y sencillamente no marchaban bien. Insisto, muchas personas hablan de ideales, de libertad, de justicia, etcétera, pero las necesidades de las personas en el momento, en el preciso instante en el que tú estás viviendo son importantes. Un concepto abstracto como la libertad, división de poderes, etcétera, pasa a segundo término cuando lo que tú necesitas es que si tienes un trabajo, pues no vayas al camino y te asalten, que tengas suficiente trabajo para que puedas darle de comer a tu familia. Y entonces los ideales que defendían los republicanos no eran tan importantes para muchas personas, como por ejemplo otras necesidades básicas más inmediatas, ¿vale? Ojo, lo que buscaban los republicanos, pues en realidad son la base de los derechos que hoy disfrutamos. Pero para las personas que vivieron ese proceso, fue difícil ponerse de un lado. Ahora, ¿podías tú creer que a lo mejor el bando conservador iba a ganar? Y terminó perdiendo. Y aunque tú querías lo mejor para el país desde tu punto de vista, inmediatamente te convertías en un traidor. Y muchos conservadores, a pesar de que incluso personas de hoy en día reconocen que eran buenos estrategas militares o tenían buenos conocimientos que podían aportar al desarrollo de México en el siglo XIX, fueron ejecutados por apoyar al bando conservador. Entonces es un proceso muy complicado en el que yo creo que tendríamos que hacer un análisis completamente aparte, ¿vale? Pero de hecho sí, ya me fui muy allá del tema del video, pero bueno, regresemos. En la siguiente, en la última página del PDF, les tengo la cita de la representación que la Diputación Territorial de Tlaxcala eleva al Congreso General, oponiéndose el que se agregue al Estado de Puebla al referido territorio,
cuya estadística se acompaña a la exposición. Y bueno, imaginémonos que nosotros estábamos en la sala en la que Benito Juárez dio su discurso, imaginémonos que ya terminó de dar su discurso, y pues lo que pasa, nos dice Benito Juárez, he dicho, se quita de donde estaba dando el discurso, y pues todo el mundo rompe en ovaciones para el que en otro tiempo, en el futuro, llegaría a ser presidente de México, el más recordado. Y aquí tenemos que analizar y ponernos a pensar qué era lo que quería transmitir Benito Juárez y qué fue lo que realmente consiguió. A lo largo de su discurso, lo que él quería era animar a las personas a superar sus egoísmos personales para unirse a un fin común, a un bien común, que él consideraba que era la república y las ideas ilustradas de la época, separación de iglesia y de Estado, las leyes de reforma, para no meternos en detalles y que se me vuelva a ir el avión, ¿sale? Él quería que el pueblo o las personas que lo escucharon se unieran en torno a esos ideales, pero si analizamos el discurso y lo que dijo, su objetivo era a lo mejor que se quedaran con ese sentimiento de unidad nacional, pero en el camino a eso, por lo que dijo, llegó un punto cuando habló de los tlaxcaltecas y de los egoístas en el que la atención del espectador se desvió completamente y en lugar de quedarse con la idea de unidad nacional, se quedaron con la idea de viles tlaxcaltecas traidores, buscaron una rastrera venganza, los conservadores son malos. Entonces, aunque quizás el discurso de Benito Juárez tenía un fin, lamentablemente, en los que escucharon y después han analizado a lo largo de la historia este discurso, se quedan con la parte que no era tan importante para Benito Juárez en ese momento. En ese momento Benito Juárez simple y sencillamente quería poner un ejemplo equivocado, pero quería poner un ejemplo de lo que pasaba cuando un país no estaba unido, que en parte pues sí tiene razón, si no hay unidad pues no se puede lograr un desarrollo nacional, pero se quedaron con lo malo del discurso. Y lamentablemente Tlaxcala y otras como los conservadores quedaron con este estigma de que pues ellos eran los malos y se ha venido repitiendo a lo largo de la historia este mito de que los tlaxcaltecas fueron traidores, de que México era un país incluso antes de que llegaran los españoles. Todos estos estigmas que hoy existen y errores históricos cuando se habla del mundo prehispánico, si nos damos cuenta, tienen su origen en toda esta serie de discursos nacionalistas del siglo XIX que buscaban crear una identidad nacional que no existía o que estaba muy debilitada. Ya lo dijimos, había muchos estados que querían ser países independientes, algunos lo lograron, como Texas, como la República de Yucatán, otros se quedaron muy cerca y otros simple y sencillamente no estaban de acuerdo con la República Centralista. No, nadie estaba conforme con ser México, muchos preferían estar separados. Muchos, incluso por la República de Yucatán, antes que pedirle ayuda a México, o al mismo tiempo que le pidió ayuda a México, le pidió ayuda a Estados Unidos en sus guerras internas a cambio de ser un estado de Estados Unidos. Entonces, estos discursos fueron la base de la creación de esta identidad mexicana en torno a muchos mitos e inexactitudes históricas. Ahora, ¿cómo contrarrestaron o cómo intentaron contrarrestar los tlaxcaltecas pues todo el odio o hate que le venía cayendo en ese momento? Digo, en esos entonces eran los temas virales, hoy día son memes. En aquella época eran panfletos que se distribuían o periódicos en el que se mencionaban las citas como las que leía al principio, de que Tlaxcala deberían de construirle una efigie de ser la traidora, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en 1849 Puebla intentó agregarse Tlaxcala a su territorio y algunos diputados, encabezados por José Mariano Sánchez, enviaron al Congreso de la Unión un informe en el que detallaban los progresos y avances de Tlaxcala y al mismo tiempo aprovechaban para refutar ante el Congreso mexicano, donde pues en aquellos entonces existía la élite, tanto intelectual como comercial como política de México, una serie de rebates o de contradiscurso oficialista en el que exaltaban a Tlaxcala. Hay mucho que hablar sobre este discurso, pero solamente les traigo esta cita. Cuando el ejército conquistador le disputaron el terreno, las filas de sus valientes soldados en varias batallas, que perdieron por la superioridad de armas enemigas, de manera que por tal heroicidad no mereció Tlaxcala el que se levantara sobre sus ruinas aquel degradante padrón sugerido por el autor de un folleto enemigo de la capital que dijera:
aquí fue la traidora Tlaxcala que vendió su patria al extranjero, sino que es muy digna de que se le erija una pirámide en que se lea esta indeleble inscripción. Aquí existieron los guerreros y fieles senadores republicanos más antiguos que el inmortal Washington. Entonces, vemos que el uso de la política de los tlaxcaltecas también era magistral y también tenían inexactitudes históricas, porque aquí dicen que perdieron algunas batallas en contra de los españoles, y si ya viste alguno de los videos que hemos tenido en semanas pasadas, como por ejemplo el de por qué los mexicas, por qué los tlaxcaltecas se unieron a los españoles, la triple alianza de Huixotzinco, Tlaxcala y Cholula, y entre otros que te sugiero ver para que entiendas lo que en este momento voy a mencionar, pero es que los tlaxcaltecas no fueron derrotados por los españoles, sino que decidieron cesar las hostilidades y aceptar la alianza que ofrecía Hernán Cortés. No fueron derrotados. Y este mismo discurso de Benito Juárez que exaltaba el republicanismo, el sistema de gobierno liberal, las ideas ilustradas de la época, fue utilizado ese mismo discurso para refutar ese concepto de que Tlaxcala era traidora. Y como los republicanos, como por ejemplo Benito Juárez, admiraban a Washington, que fue uno de los fundadores de Estados Unidos por sus ideas, que aunque él sí tenía esclavos y muchos, entre paréntesis, queda, utilizaron precisamente esta idea de que Tlaxcala en el mundo prehispánico era una república, y por eso decían aquí en Tlaxcala existieron republicanos más antiguos que el inmortal Washington. El mismo discurso, diferente enfoque, lo cual también es falso, porque también en esos videos que les menciono ya descartamos que Tlaxcala no fue una república. Tlaxcala, desde un punto, en términos modernos, Tlaxcala fue una monarquía confederada, pero no eran republicanos, es decir, no era un voto popular el que elegía a los gobernantes, eran dinastías. Pero este discurso también fue utilizado por los tlaxcaltecas para refutar las ideas que iban en contra de su estado o de su identidad en aquella época. Así que, pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece todo lo que hemos analizado el día de hoy sobre un solo discurso de Benito Juárez? Que ya tenía yo desde hace bastante tiempo ganas de hacer este video, pero como ya te diste cuenta, hay mucho que abarcar y quedaron muchos temas de su discurso que no hemos abarcado. Puedes buscar el discurso completo en el enlace que puse y déjame qué impresiones te deja a ti este discurso. Benito Juárez fue un populista, Benito Juárez fue un político muy hábil, o Benito Juárez fue un villano. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues déjamelo en los comentarios. Soy Iván Corona y nos vemos en el próximo programa de Tlaxcala, la Conquistadora. Saludos y gracias a Pato Cano en controles. Nos vemos. La Conquistadora.